Básicamente porque es mi pueblo, son mis raíces, es a la gente que conozco, son los proveedores, es el entorno que controlo y que llevo casi en la sangre, ¿no? Ogrove es un paraíso de la naturaleza. El mar es fundamental, los rinconcitos que hay, el paisaje es precioso. Y yo creo que se visita mucho mejor fuera de lo que es el verano, que es en mayo en mayo, en primavera y en otoño, los colores, el producto está mucho mejor, está todo mucho más tranquilo, más apausado y de verdad disfrutas más la esencia de lo que es el pueblo de Ogrove, ¿no? Galicia no es sol y playa, sí las tenemos, que es un añadido más, pero Galicia es gastronomía, es calidad, es paisaje. Culler de Pau empieza en cuando coges el coche y empiezas a venir para el restaurante, ¿no? A las primeras curvas y que te lleva por las playas y por el paisaje de Galicia y que te hace llegar hasta Culler de Pau, ¿no? La idea de Culler de Pau era acercar nuestro paisaje, nuestro entorno y la naturaleza que nos da Galicia al comensal. Culler de Pau empieza a tener sentido a partir del entorno en donde está, ¿no? De su ubicación. Somos cocineros de cocinar las estaciones y de cocinar nuestro entorno. Solo nos hizo falta mirar por el ventanal abierto al paisaje que tenemos en nuestro entorno para saber qué camino elegir, ¿no? A la hora de cocinar, mucho mar y mucho vegetal. Los productos vamos en función de lo que nos va dando la tierra y después esa parte que a veces no se ve, que son los productores que para nosotros también son importantes, tanto los marineros como la gente del campo, que sin ellos no haríamos nada. Un guisante que está durante un mes en las mejores condiciones, pues trabajamos ese guisante ese mes y vamos a otra cosa. No es un trastorno, al contrario, es lo que nos gusta. Sí, hay muchos caminos los que te hacen, sobre todo la tradición es fundamental para nosotros. Para mí es un soporte para crecer como cocinero. Es una cocina, ahí está pensada y hay reflexión detrás, pero es una cocina intuitiva, yo creo. A veces cuando piensas en por qué haces lo que haces, que ahí cuando te das cuenta de ciertas cosas es de eso, depende mucho de lo que nos sale, ¿no? De lo que nos apetece y de lo que sentimos en cada momento para cocinar. Esta pregunta de a quién quieres más, a papá o a mamá, o sea, este rollo de dos platos, no sé, todos los platos que sacamos son igual de interesantes. De hecho, los que cambiamos, el que se cambia tiene que ser por lo menos igual o mejor del que sacamos, pero son todos como pequeños fillos. Hay un plato de moluscos que le llamo con negro porque es un lugar especial que hay cerca de aquí del restaurante al que vamos a menudo a oler el mar y entender un poquito más la naturaleza para saber lo que hacemos aquí. Y es un plato de moluscos o bien de mejillón, almejas y berberechos con un fondito de roca. Llamamos fondo de roca para que recuerde pues a las piedras donde está todo estos moluscos, ¿no? Y es un paisaje en el fondo, ¿no? Es la representación o interpretación de un paisaje. A nosotros nos gusta representarlo más que estéticamente, que no somos un virtuosos para poder montarlo ahí en el plato. Nos gusta que te va o que te recuerde pues, en forma de olor, de eso, de cerrar los ojos y de sabor, ¿no? Que es de matices. Cerrar los ojos y que digas, tú, hostia, esto me lleva a un lugar de Ogrove. Se llama moluscos en fondo de roca y hierbas de playa. Somos sobre todo cocineros en mayúsculas y si hay relación con otras disciplinas artísticas, si las hay y hostia, y es lo que le da vida a este oficio, ¿no? Y es lo que le da recorrido también. Pero lo justo, somos artesanos, trabajamos con las manos, sí, pero somos cocineros. Yo lo dejaría ahí.